y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan O'Donojú jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. O'Donojú entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha por la independencia provocó la desorganización de la Nueva España. Dividido, con una deuda de 45 millones de pesos y sin experiencia política, el nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles. Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de ¡Viva Agustín I, emperador de México! Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó emperador el 21 de julio. Pero este experimento monárquico no duraría mucho. Ante el malestar reinante, Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 y en mayo salía desterrado rumbo a Italia. Un año después, al desembarcar nuevamente en México, fue fusilado. La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal, con un gobierno dividido en 3 poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santa Anna, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana. Generalmente la independencia de Texas se atribuye al centralismo, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada sin control de colonos norteamericanos y el interés expansionista de Estados Unidos. Al independizarse, el gobierno de México mantuvo la entrada de colonos angloamericanos que fueran católicos. La enorme frontera, la lejanía y la falta de recursos favorecieron que una mayoría protestante y esclavista se fuera apoderando del territorio, de manera que en las colonias privaba la ilegalidad y un ánimo separatista que se multiplicó. Todas las condiciones se acomodaron para que Texas se independizara del Estado mexicano. El gobierno envió una expedición al mando del general Santa Anna para someter la rebelión tejana. Santa Anna recuperó el fuerte del Álamo, pero al mismo tiempo, Texas declaró su independencia.
el país entró a uno de los periodos de mayor inestabilidad económica del siglo. Para la década de 1840, la desigualdad entre México y Estados Unidos se había ensanchado. La población norteamericana llegaba a los 20 millones, mientras que México apenas rebasaba los 7 y carecía de elementos para enfrentar a un país con grandes recursos humanos y materiales. En 1845, Texas aprobó la oferta norteamericana de unirse a Estados Unidos y en 1846 este país declaró la guerra a México sin otro argumento que la conquista de nuestro territorio. Para enero de 1847, Nuevo México y California, poco poblados y casi sin defensa, habían sido anexados a Estados Unidos. El ejército mexicano, mal comido, mal armado y desmoralizado por la superioridad del enemigo, se mantuvo en la lucha contra soldados bien preparados y aprovisionados, lo que hizo su sacrificio casi inútil. Después de 4 derrotas en el Valle de México, Santa Anna ordenó el retiro del ejército de la capital. Pero entonces fue el pueblo quien defendió la ciudad ante el avance enemigo, lo que produjo un río de sangre y la declaración del estado de sitio. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. México había perdido la mitad de su territorio. Nicholas Trist, enviado por el presidente James Polk para negociar la paz, confesaría a su familia: en todas las conferencias sentí vergüenza ante la maldad de la guerra, porque fue un abuso de poder de nuestra parte. El país, disminuido en su territorio y empobrecido, se dio a la tarea de restaurar la república, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santa Anna como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santa Anna para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la